Hola, muy buen día. Hoy les voy a platicar sobre la historia de educación en México durante el periodo de independencia, la Reforma, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Como sabemos, una vez que México se independiza de España, pasa a ser completamente de dominio religioso, por lo que la educación se divide en dos. La educación para niñas, que se enfocaba más en que aprendieran los labores del hogar y ser una buena ama de casa, donde se les enseñaba lo que era cocina, labores del hogar y obediencia. Y la educación para niños, donde se les enseñaba lo que era la educación cristiana, la lectura, escritura y en algunas ocasiones aritmética. La educación que se impartió durante la época de independencia fue la educación lancasteriana, la cual era mediante castigos y sometimientos, era muy rígida y una de sus frases era que la letra con sangre entra. Los alumnos más avanzados eran los que les enseñaban a los más pequeños o a los que tenían menor conocimiento, por lo que la educación en esa época fue muy básica y solo se les enseñaba algunas cosas, no se enfocaban en que realmente el alumno aprendiera. Estas escuelas eran privadas o de beneficencia. La única manera en la que una persona podía adquirir la educación era que fuera hijo de algún rey, virrey o de alguna persona de este, alguna familia adinerada. O la otra opción era que fueran personas de bajos recursos, donde la iglesia impartía la educación en iglesias o conventos, que eran los colegios cristianos, como los orfanatos. En este caso, la iglesia conseguía fondos de la beneficencia, recaudando fondos o como ayuda a la iglesia, y por parte de algunos obispos, arzobispos, se empezó a impartir la educación para evitar el rezago educativo, pero esto tuvo muchas cosas malas, ya que a los indígenas se les prohibió hablar sus lenguas nativas y se les castigaba para que aprendieran el castellano. Una vez llegado el siglo XVII, las reformas se vieron obligadas a hacer un cambio tanto político, económico como religioso. En este aspecto luchaban dos rivales, que eran los liberales y los conservadores. Los liberales buscaban modificar todas estas leyes y dividirnos de la iglesia, y los conservadores pretendían que siguiéramos bajo el dominio de los españoles y la iglesia católica. En Durante el mandato del virrey Carlos III se eliminó la intervención de las órdenes religiosas, que fueron expulsadas en el año de 1967, que fue la Compañía de Jesús. Esta se era regida ya que contaba con muchos inmuebles, los cuales eran rentados y de los cuales obtenía fondos para seguir creciendo. Esta compañía llegó a ser tan grande que se extendió por la mayoría del país. Una vez que entró el virrey Carlos III, fue expulsado, y ya una vez modificadas las reformas durante el mandato del presidente Benito Juárez, se modificaron lo que fueron las leyes de reforma, donde se estipuló el artículo 3, donde se impartía educación para todos. Después de esto llegó lo que fue el Porfiriato, donde se tuvo una conciliación con la iglesia, pero ya no se le otorgó el dominio sobre la educación. En este aspecto, unos personajes importantes fueron Gabino Barreda y Justo Sierra, quienes buscaron el positivismo dentro de la educación. Fundaron la Universidad Nacional de México, que fue la primera universidad donde se impartían carreras como tal. Durante el Porfiriato se buscó que la educación fuera progresista y moderna, y la educación se volvió unisexual, donde ya se les enseñaba por igual a hombres como mujeres y se les daba el mismo derecho de aprendizaje, ya no solo en roles femeninos o masculinos, por lo que durante esta época la deserción de masculinos fue mayor, ya que los salarios eran muy bajos y se prestaban más a la educación femenina. Después del mandato de Porfirio Díaz y de sus muchas reelecciones y su mandato durante el gobierno, se vio la necesidad de los mexicanos de organizar una revolución, la cual era para independizarse del gobierno y buscar mejores alternativas. Pero esta afectó demasiado a lo que fue la educación, ya que durante la revolución se buscó castellanizar a la totalidad de la población mexicana. Se buscó que los pueblos indígenas dejaran de hablar su
sus lenguas nativas y aprendieran el castellano a la fuerza. Durante el mandato de Francisco I. Madero, Alberto Pañi decía que los indígenas eran indolentes y perezosos, con una inteligencia dudosa, por lo que decía que las lenguas indígenas eran un obstáculo para que la civilización de la población mexicana mejorara. Después de esto, durante el mandato del presidente Calles, se le dio la oportunidad al primer secretario de Educación Pública, que fue José Vasconcelos, el cual fue secretario de Educación y organizó una campaña de alfabetización en la cual buscaba que la población que tuviera mayor conocimiento pudiera ayudar a que la población aprendiera y tuviera mayor conocimiento y hacer que la población mexicana fuera más crítica dentro del gobierno. Esto ayudó a que adultos mayores aprendieran a leer y escribir y ya no quedaran en el rezago o en la alfabetización. A pesar de que los ideales de José Vasconcelos y sus planes de estudios ayudaron mucho a México, posteriormente tuvieron mejoras, que es lo que ahora conocemos como la educación moderna. Gracias, buena tarde.